nosotros. Señor, permite que podamos entender tu palabra, atesorarla en nuestros corazones y aplicarla por obra, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, tú sabes la necesidad de cada uno. Y nosotros entendemos, mi Dios, que cada uno de nosotros hoy se va a llevar una porción de esta palabra. Por fe declaramos, Señor, que tú vas a hacer algo especial con nuestros corazones. Por fe declaramos, mi Señor, que tu palabra va a calar hasta lo más profundo de nuestros seres en este día, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, queremos caminar, Señor, conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad, mi Dios. Por eso te pedimos, Padre Santo, endereces nuestros pasos, papá. En el nombre de Jesús. Muchas veces nuestros pasos se ven desviados, Padre Santo, porque actuamos según la carne, según nuestro entendimiento, Padre, y según nuestros deseos. Pero he aquí, mi Dios, hoy traes cosas nuevas, entendimiento de palabras nuevas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, para que nuestro caminar, nuestro andar sea conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad y a los designios que tú ya has preestablecido para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, derrama de tu autoridad y poder en tu iglesia, en tu pueblo. Derrama, Señor, de tu misericordia, de tu amor y justicia en nosotros, papá. En el nombre de Jesús. Si hubiera algo, Señor, que nos separa de ti, lo echamos fuera ahora en el nombre poderoso de Jesús. Si hubiera aquí espíritus inmundos que tratan de distraernos y separarnos de la palabra, que tratan de tapar nuestros oídos, que tratan de cerrar nuestros ojos espirituales, declaramos por fe que esos espíritus están vencidos bajo la planta de tus pies, mi Señor. Y hoy somos libres para adorar tu nombre, para alabarte, Padre Santo, para entender tu palabra, para aplicarla por obra en el nombre poderoso de Jesús. Oh Santo y poderoso Rey, toma el control de todas las cosas, de los niños hasta los adultos, de todos los que hoy aquí estamos congregados en tu nombre, porque así lo dice tu palabra, donde yo dos o tres congregados en tu nombre, así estaré, y nosotros lo creemos que tú estás aquí, mi Dios. Por eso te pedimos, Señor, que tomes el control absoluto de todas las cosas, pero sobre todo de mi vida, mi Señor. Que no sea mi carne, sino que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, obrando en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Santo y poderoso Rey, todo está en tus manos, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos hoy? Amén. Ya ganó Argentina, están contentos, ¿no? Amén. Estamos contentos. Amén. Bien. Hoy le tocó el turno a Lucas. Se digo, cuando la hermana está coordinando y habla de Lucas, digo, Señor, que no me robe la palabra. Lucas. Vas a buscando el pasaje capítulo 14, 25 al 33 del libro de Lucas. Capítulo 14, versículos 25 al 33. Un adorador real. Ese es el título de hoy. Un adorador real. Vamos a ver si somos realmente adoradores. Si lo encontró, le damos lectura a la palabra. Versículo 25 en adelante dice: grandes multitudes iban por él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también en su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a ser burladeros, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra
primero considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Amén. ¿Somos nosotros adoradores o somos seguidores solamente? ¿Qué quería Jesucristo de aquella gente que lo seguía? ¿Que sean adoradores o que solo sean seguidores? Porque la gente que lo seguía no lo seguía permanentemente todo el tiempo. Lo seguía en algunas oportunidades. Jesucristo no anduvo todo el tiempo de su ministerio con toda esta cantidad de gente caminando detrás de él. Lo seguían en algunas oportunidades. Entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Seguidores o adoradores? ¿Lo seguimos cuando necesitamos? ¿Lo seguimos por curiosidad? ¿O lo seguimos porque lo adoramos permanentemente? ¿Qué somos? Eso quería saber Jesucristo. Cuando se vuelve, yo me lo imagino a él caminando con toda esa multitud y se vuelve a ellos y les hace estas preguntas. Les hace esta pregunta: ¿qué son? ¿Adoradores o son seguidores? Dice que por tanto se volvió a la multitud y le hizo esta pregunta y les presentó con estos interrogantes los requisitos de ser un adorador. Les dijo: para ser adoradores tienen que hacer esto, esto y esto. ¿Por qué decir una palabra tan fuerte a la multitud? ¿Por qué hablarles así de esta forma? La gente venía en pos de él porque sabían que era hijo, habían entendido que era hijo de Dios, habían visto milagros, quizás iban por los milagros, quizás iban por los panes y los peces, pero iban detrás de él. ¿Y por qué Jesucristo? Yo pensaba, ¿por qué hablarles de esta forma? Porque no les debe haber hablado muy pacíficamente. Me imagino que debe haber estado un poquito enojado Jesucristo, haciéndoles estas preguntas. ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me siguen? ¿Son adoradores o por qué vienen detrás de mí? ¿Por qué? ¿Qué vienen buscando? Me imagino yo que esta pregunta debe haber sido dura. Pero ¿por qué hacer esta pregunta a la multitud? ¿Por qué Jesucristo le hace esta pregunta a la multitud? ¿Para qué? ¿Para ralear? ¿Para limpiar? ¿Para que queden solo los adoradores y el resto se vaya? ¿Para qué? ¿Por qué hizo esta pregunta Jesucristo? ¿Y por qué nos hace esta pregunta a nosotros hoy? ¿Sos un adorador o solamente un seguidor? ¿Viniste hoy para adorar o viniste por los panes y los peces? ¿A qué vinimos hoy? Pero al hablarles de esta manera, les habla de diferentes o de 3 áreas de la vida particular de cada uno. Y esas áreas son sus relaciones personales, sus metas y deseos personales y sus posesiones personales. En sus relaciones personales, en el versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser un discípulo. No puede ser un discípulo. ¿Qué quiere decir con aborrecer? ¿Odiar? ¿Qué dice usted? ¿Debo yo odiar a mi familia para seguir a Jesucristo, para ser adorador de Jesucristo? No. No es eso a lo que se estaba refiriendo, sino más bien a tener una mayor lealtad y un mayor compromiso con Jesucristo que con estas personas. ¿Me está diciendo que las odie, que las aborrezca? No. Todo lo contrario, debo amar a mi familia. Pero debo fijar cuál es y dónde está mi prioridad. ¿Quién es mi prioridad? ¿Es mi padre, mi madre, mi esposa, mi hermano, mi hijo? ¿O es Jesucristo? Es duro para los que somos papás pensar en esta palabra, decir: mi prioridad no está en él, es Jesucristo. Amo a mi hijo con todo mi
corazón. No con todo, porque si amara con todo mi corazón no habría lugar para Jesucristo. Amo a mi hijo con mi corazón. Pero ¿cómo hago para que él no sea mi prioridad? ¿Qué hago para que mis hijos no sean mi prioridad, sino Jesucristo? Porque muchas veces de boca decimos, amo a Jesucristo, Jesucristo es mi prioridad, pero cuando tenemos o enfrentamos una pérdida familiar, cuestionamos a Jesucristo. Entonces mi prioridad no estaba en Jesucristo, estaba en mi familia. O a veces en mi padre, en mi madre, en mi esposa. A veces nos afecta más la relación con la esposa, con el esposo, con nuestros hijos, que nuestra relación con Jesucristo. A veces sabemos y entendemos que estamos mal ante sus ojos, pero no pasa nada, seguimos. Ahora, yo discutí con mi esposa y ando con la trompa larga todo el día, contesto mal, y esto no es ajeno a mí. Me pasan estas cosas, así como a usted, a mí también me pasa. Tengo un problema familiar y ando todo el día mal. No hago las cosas que tengo que hacer, mi foco ya no está en esa cruz. Está mi problema, en mi esposa. Cambie el carácter, no sé. ¿Será que ella tiene que cambiar su carácter o será que yo tengo que entender algunas cosas? ¿Será que usted tiene que cambiar su carácter o será que su esposo tiene que entender? O viceversa. O cuando le pedimos a Dios por nuestros hijos decimos, cambiar el carácter armonioso. ¿Y no será que vos tenés que entender algunas cosas? Dios usa a las personas de diferentes formas para que nosotros entendamos algunas cositas que se nos han escapado, no hemos entendido. En cuanto a la lealtad con Jesucristo, tiene que ser mayor que con nosotros y dice que con nuestra propia vida. De nosotros deberíamos estar dispuestos a entregar nuestra propia vida, y nuestra lealtad no tiene que estar con nuestra propia vida, sino con Jesucristo, no con nuestros hijos, no con nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, con Jesucristo primero. Respecto a esto, vamos a leer un poquito ahí Lucas también, capítulo 9, del versículo 59 y 62 ahí. Vamos a ver qué decía Jesucristo respecto a las posesiones, o a las relaciones, personales. En Lucas 9, versículos 59 y 62 dice Jesucristo. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno poniendo su mano en el arado, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos conocen de campo? ¿Cuántos sé que muchos tienen conocimiento de campo? Cuando yo era niño, yo esto ya lo he contado, o adolescente, mi padre tenía finca, lo que de acá se le dice chácara, en Mendoza se le dice finca. Y así es que nosotros aprendimos a trabajar la tierra. Y una de las primeras cosas que mi papá nos enseñó, papá terrenal, era de que él tenía caballo para arar primero, y después compró un tractor. Pero primero tenía caballo y nos enseñaba a trabajar la tierra. Lo primero que nos enseñó es que cuando se agarra el arado, no se mira hacia atrás, porque si uno mira hacia atrás, el caballo se desvía. Y el arado trabaja mal. Porque usted tenía que ir derechito, termina allá. Lo mismo pasaba después cuando nos modernizamos, compramos el tractorcito, nos enseñó a manejar. Yo aprendí a manejar más o menos a los 10 años, 11, ya trabajaba en el tractor. Y uno tiende a mirar para ver si está trabajando bien, si se enterró mucho el arado, o sea, tiende a mirar hacia atrás. Cuando uno mira hacia atrás, el tractor se va para otro lado. Ninguno
que pone la mano en el arado, ninguno que se aferra al Evangelio y que ha creído en la palabra de Jesucristo puede mirar hacia atrás. No puede mirar al pasado, no puede mirar lo que dejó, no puede mirar sus posesiones, su familia, no puede tener que fijar la vista en Jesucristo. Gloria a Dios. Porque cuando uno desvía la mirada de esa cruz, es que uno tuerce sus pasos, desvía el camino y termina donde no quería, donde no debía. Sin querer, hemos desviado nuestros pasos. Eso en cuanto a relaciones personales. ¿Y cuánto amamos a nuestros hijos? ¿Cuánto amamos a nuestros padres, a nuestras esposas? ¿Cuánto aman las esposas a sus esposos? ¿Y cuánto amamos a Jesucristo? Porque ninguno que haga estas cosas o que piense más en estas cosas que en Jesucristo, dice la palabra y meditemos en esto, no puede ser mi discípulo. Ninguno que tenga esta prioridad fijada en otra cosa que no sea Jesucristo, dice, no puede ser mi discípulo. Amén. Y vemos en la palabra, en la porción de la palabra que leímos, que insiste en esto, no pueden ser mis discípulos. Va entendiendo entonces por qué Jesucristo se para y le habla a la multitud. Porque todos venían detrás de él, siguiéndolo. Pero estoy seguro que ninguno había pensado qué era ser discípulo de Jesucristo. Porque muchos queremos y anhelamos ministerios y anhelamos cosas dentro de la iglesia que está bueno y que es respetable y que incluso es algo que todos deberíamos desear. Muchos de nosotros no nos hemos puesto a pensar qué implica esto que deseo. ¿Qué implica el ministerio que estoy pidiendo y anhelando? ¿Qué implica el servir donde sirvo? ¿Qué implica? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Cuál es mi prioridad a partir de haber recibido un ministerio? ¿Es mi familia? ¿Son mis posesiones? ¿Son mis hijos? ¿Cuál es mi prioridad? Jesucristo se volvió a ellos y les dio los requisitos. En cuanto a las metas y deseos personales, versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Jesucristo hablaba en parábolas, como decía la hermana cuando terminaba, para que la gente entendiera. Una parábola es una historia real, que la gente común, con el lenguaje común, de hechos y eventos que la gente conoce, para que la gente pueda entender el mensaje, el trasfondo del mensaje. Es así que Jesucristo le hablaba en parábolas. Por estas razones hablaba en parábolas, para que entendieran de alguna manera lo que estaba detrás de esa parábola, el mensaje real que había detrás de esa parábola. Cuando le decía, si alguno no toma su cruz y viene en pos de mí, el que no lleva la cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Les estaba hablando de un evento que ellos estaban acostumbrados a ver. Estas personas habrían visto seguramente cientos de casos de personas que habían sido ejecutadas y que habían llevado su cruz, en la cual después eran colgados, porque era algo normal de esa época. Era una forma de hacer justicia del Imperio Romano a aquellos que desobedecían las leyes. Era una forma de castigar y era algo que la gente estaba acostumbrada a ver. Entonces le dicen, tomen su cruz y vengan en pos de mí. Pero ¿qué es tomar la cruz? ¿De qué les estaba hablando? Les estaba hablando primero de muerte. Porque dice que el que no esté dispuesto a entregar su propia vida no puede ser mi discípulo. Y aquí les está hablando, tome su cruz, les está hablando de muerte en realidad. Muerte. Aún de su propia vida. Si no estaban dispuestos a entregar su propia vida, no podían ser discípulos. ¿Están ustedes dispuestos a entregar su vida? A morir literalmente por Jesucristo, como sucede en otros países. Gente muere, cristianos mueren, hermanos mueren a diario por predicar y pregonar el reino,
por alzar la voz y decir, Jesucristo es mi Salvador, mueren las personas por eso. ¿Está dispuesto usted a morir? Les estaba hablando en primer lugar de la muerte tanto física, emocional, espiritual. ¿Está dispuesto a morir a sus emociones? Sé que hay veces en que hay situaciones que provocan un poco de bronquita y que uno quisiera reaccionar, pero tenemos que morir a esas emociones. Tenemos que morir a nuestro carácter. Tenemos que morir a todo aquello que nos es una carga. Jesucristo dijo, nos enseña su palabra, dejen sus cargas, echen sus cargas sobre mí, yo los haré libres. Cuando yo pienso en esta palabra, me imagino, yo creo que todos conocen o han visto en alguna oportunidad un soldado o alguien perteneciente a la infantería que carga esas grandes mochilas pesadas con todos los pertrechos para su supervivencia, para acampar, para todo lo que le hace falta va ahí dentro de esa mochila. Todo. No le falta nada. Son terribles mochilas. Si usted ve caminar o si observa cómo caminan los soldados, el personal de infantería de cualquier fuerza de seguridad, ve que van agachados de tanto peso. Y a veces caminamos así en los caminos de seguridad. No podemos pararnos rectos y mirar a la cruz porque vamos agachados todo el tiempo de tantas cargas. Decimos cuando Jesucristo dice, echa tu carga sobre mí, sí, seguro que muchos de nosotros oramos, Señor, echa mi carga sobre ti, hazme libre. Cuando nos sacamos esa mochila para dejar las cargas a los pies de Jesucristo, empezamos a seleccionar qué carga dejar. Si es que pensamos, porque a veces también lo decimos de boca, echo mi carga sobre ti, y no sabemos ni qué cargas tenemos. ¿Por qué? Porque a veces no pensamos, no reflexionamos. ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿Qué es lo que me hace estancar y no avanzar en los caminos? ¿Qué es lo que me retrasa? ¿Qué carga tengo? Envidia, celos, contiendas, disensiones. La lengua. A veces dejamos cargas, porque a veces las identificamos, pero otras no. En vez de dejar la mochila ahí, los pies de Jesucristo con todas las cargas, vuelvo a echar, no, esta no, porque a veces capaz que me gusta el chisme, capaz que me gusta. Cuando voy a sacar la lengua y la voy a dejar ahí, porque me faltó, capaz que si la hermana voy a charlar con la hermana primero y después, con los varones son peores. Peores que las mujeres cuando nos gusta el chisme. Nos gusta chismosear de todo. Y sobre todas las cosas, cuando somos chismosos, juzgamos a las personas, las señalamos, nos paramos acá, arriba de un pedestal y decimos, oh, pecador. A veces hasta miramos las redes sociales de otros y decimos, mirá, y lo peor que a veces estas personas, no voy a decir, vamos a suponer que soy yo. Lo peor es que si yo vi y me gusta el chisme y veo las redes sociales y digo, mirá el hermano lo que está haciendo, y voy y le cuento a otro que supuestamente es espiritual y usado por el Señor. Y lo peor que dice, también presta oído. Pues ¿cómo si es tan espiritual o esta persona es tan de Dios y Dios hace tantas cosas a partir de su vida? ¿Cómo me está juzgando también? Nunca me preguntó, nunca se puso en lugar, nunca oró por mí, no le dijo al otro chismoso, no hables, mejor cerrá tu boca y oremos por él. No, me prendí en el chisme. Entonces todas esas cosas tenemos que dejarlas junto con la mochilita, no la volvamos a guardar en la mochila, no la llevemos. Tenemos que empezar a renunciar a estas cosas. Si no, no podemos ser discípulos de Jesucristo. No lo vamos a hacer nunca, por más que nos jubilemos acá, que nos quedemos a vivir, como decía el pastor la otra vez, que cerremos la puerta acá. Y lo más probable es que al segundo día ya nos empecemos a sacar el cuero uno al otro, que se armen grupitos, rencillas, ¿no? Entonces no podemos ser discípulos de Dios o de Jesucristo, sino es que no renunciamos a estas cosas. Amén.
Entonces, ¿qué es ser un adorador de Dios? ¿Qué condiciones tiene que tener un adorador, no un seguidor, un adorador, verdadero adorador de Dios? Porque Jesucristo busca verdaderos adoradores, no seguidores, adoradores. Primero, un adorador presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12, 1 a 2. Los adoradores son obedientes, no son desobedientes a la palabra ni a sus líderes. No desconocen a sus líderes, porque saben, los verdaderos adoradores han entendido que los líderes son impuestos según la voluntad de Dios. Ningún líder prospera si no ha sido puesto por Dios. Entonces, aunque tenga diferencias de criterio y de pensamiento con mi líder, lo obedezco. Y si no, arreglo mis cuentas con Dios. Me arrodillo, porque así es que se arreglan estas cosas, y le pido a Dios que me ayude a entender, que me ayude a sujetar. Soy obediente. Y por último, los verdaderos adoradores mueren a sus propias metas, aspiraciones personales, a sus propios deseos. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos proyectos, proyectamos a futuro, pensamos el año que viene voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, pasado? Todos proyectamos, pero es que debemos morir a nuestros propios deseos, nuestras metas, nuestros proyectos, debemos morir y someternos a la voluntad de Dios. No está mal proyectar, no está mal, está bien, pero siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Amén. Y siempre y cuando mi mirada esté en esa cruz y no en mis proyectos, en mis deseos personales, no en mi futuro. De eso se encarga el Señor. Yo tengo que fijar mi mirada en la cruz. Sus posesiones personales. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A todo, no dice algunas cosas. No dice renunciar a esto, a aquello, no dice a todo lo que posee. Todo. Y todo es todo. Casa, auto, familia, trabajo, proyecto, negocio, hija, hijo, mujer, mamá, papá, novio, novia. Todo. No puede ser mi discípulo, dice el que no renuncia a todas estas cosas. No puede ser mi discípulo. ¿Queremos ser discípulos de Dios? ¿Queremos ser discípulos de Jesucristo? Tenemos que entender estas cosas y estar dispuesto, sobre todo, a renunciar a todas estas cosas. Dura palabra le decía Jesucristo a la multitud que lo seguía. Dura. Porque me imagino que esa gente iba con una expectativa detrás de él para ver un milagro, y que se vuelva y de repente le diga todas estas cosas. Tenés que renunciar, tenés que aborrecer a tu padre, a tu madre, si no podés ser mi discípulo, no podés seguirme. Si no renunciás a todo lo que tenés, no podés seguirme. No podés venir detrás mío todo el día o toda tu vida. No podés. Entonces la gente que iba con tanta expectativa, me imagino que eso habrá sido un golpe en su corazón. Porque les estaba hablando duro. Porque todo lo que tenían, lo que eran y habían sido toda su vida, no valía nada. Tenían que renunciar a todo para ser discípulos. Era una palabra dura. No es fácil, pero no es imposible tampoco ser un adorador de Dios. A veces tomamos con liviandad las cosas que decimos. Soy un adorador, un verdadero adorador. ¿Te pusiste a pensar si sos un verdadero adorador? Si estás dispuesto a perder todas estas cosas, a renunciar a todas estas cosas. Hasta ahí sería un mensaje redondito, concluido, bien preparado homiléticamente, como siempre hemos aprendido. Hasta ahí estaría bueno. Pero ¿sabe qué? Hay algo que me hacía un poquito de ruido. Yo había terminado este mensaje y digo, pero hay más acá. ¿Qué no estoy entendiendo, Señor? ¿Qué es lo que está oculto a mis ojos si no lo estoy viendo? Porque ¿quién de vosotros
queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo que este comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10.000 al que viene con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ahí estaba algo. Esto, hay algo más. No puede ser solo esto. ¿Por qué Jesucristo les hablaba de esta forma y les daba estos ejemplos? ¿Qué estaba queriendo dejar ahí como enseñanza? Las decisiones. Las decisiones personales. Cuando habla de aquel que construye y no ha tomado los recaudos de planear, de proyectar, primero, habla de tomar decisiones pensadas, reflexionadas, decisiones que no afecten a otros. Cuando habla del rey también, porque dice que el rey debe considerar primero si le conviene o no esta guerra, o si le conviene mandar una embajada de paz, que pida condiciones de paz, una embajada, un grupo que vaya y le diga al otro qué podemos hacer para arreglar las cosas. No. Porque se sabe el rey, si ha reflexionado, se sabe el perdedor en una batalla que no tiene sentido. Amén. Entonces muchas veces nosotros tomamos decisiones sin planear, sin proyectar. Por lo que yo entiendo, a Jesucristo le gustaba planear, reflexionar, proyectar. Y esto es lo que quería que nosotros supiéramos. Y esto es lo que le dice a la multitud cuando se vuelve a ellos y les explica todas estas cosas. Les estaba haciendo entender, son seguidores, vienen siguiéndome, pero ¿lo han pensado? ¿Tomaron la decisión verdaderamente? ¿Están dispuestos a perder todas estas cosas? ¿O no lo decidieron sin pensar? Casi como nosotros a veces que hacemos cosas sin pensar. Tomamos decisiones que luego no sabemos cómo sostener. O tomamos decisiones porque no solo somos dueños de nuestras vidas cuando tomamos decisiones, también somos dueños de algunas vidas ajenas o de la voluntad de algunas otras personas. Porque nuestras decisiones afectan a otras personas. Así como aquel que construye y no ha proyectado, no ha pensado primero, no se sentó a pensar, me alcanza el dinero, voy a poder terminar o voy a quedar a la mitad. No debe haber algo más frustrante que empezar una construcción y quedar a la mitad, sin una cosa y sin la otra. Y entonces dicen, yo pensaba, ¿en qué manera afecta a una persona que haga esto? Que empieza a construir y no pueda terminar, ¿en qué manera afecta a otros? A trabajadores, por ejemplo, que se quedaron sin trabajo, a personas que le venden el material y se quedaron sin cobrar. A muchas personas uno afecta con sus decisiones. El rey que envía un ejército de 10.000 a pelear contra 20.000 afecta primero a los soldados que van a ir a morir, a su familia, a sus hijos, a la nación que queda indefensa, a la economía, porque eso significa un gasto enorme, un sufrimiento en las personas que no han considerado al rey más que su ego, más que el ser brillar en una batalla y ser vencedor en una batalla que no puede ganar. Entonces a veces nosotros nos comportamos de esta manera, tomamos decisiones en pos de nuestros propios deseos de la carne. O a veces creemos que estamos tomando decisiones espiritualmente y no estamos no estamos haciendo más que satisfacer nuestra propia voluntad, nuestro propio ego, nuestra propia gana de brillar, de ser el mejor. Y estamos tomando decisiones que están afectando a muchas personas. Dentro de la iglesia se toman decisiones. Se toman decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Tomo mis decisiones según mi voluntad y según mi conveniencia? ¿O quién son los demás?
me pongo como ejemplo otra vez. Supongamos voy a dar un estudio y hay muchas personas que quieren hacer este estudio. Fijo un día en el que todos puedan, o pongo la clase según mi horario, mi comodidad, según mis ganas. Y seguramente no pensé en otros que querían hacer el estudio, que anhelan aprender de la palabra, pero que no pueden en ese horario, en ese día no pueden. Y estoy tomando una decisión en base a que a mí, yo estoy satisfaciendo mis deseos, mis necesidades, acomodo todo a mi conveniencia y no pienso en el otro. Entonces Jesucristo le decía, ¿lo pensaron? ¿O están tomando una decisión a la ligera? ¿Lo reflexionaron? Nos exhorta acá Jesucristo a pensar las cosas, a tomar decisiones pensando, orando sobre todas las cosas. Él, si clamamos a Él nos va a ayudar a tomar decisiones. Decisiones correctas, aunque sean difíciles de tomar, Él nos va a ayudar siempre. Siempre va, porque Él prometió estar con nosotros hasta los últimos días. Yo le creo. ¿Usted le cree a Jesucristo? Gloria a Dios. Entonces Él va a estar con usted. Si tiene que tomar decisiones, hágalo conforme a la palabra. Clame a Él, vaya a sus pies, tome decisiones correctas. Pero reflexione sobre todas las cosas. ¿Qué implica esto que voy a decir? Porque no somos solo dueños de nuestras vidas. Si yo tomo decisiones en mi casa que afectan a mi hogar, a mi familia, y no pienso en mis hijos y en mi esposa, estoy siendo egoísta. Aunque yo me quiera autoconvencer, tomo una decisión y después yo hablo con la gorda es mi esposa, cariñosamente, la gorda. Hablo con la gorda y la convenzo. Y después así, sí, la voy a convencer, está todo bien, pero la decisión la tomo yo. No estoy pensando en eso. Porque quizás ella después, una vez que yo ya la tomé la decisión, ya está. Me va a decir que sí, que está todo bien, pero se va a sentir mal. Porque va a tener que adaptar de repente su vida a la decisión que yo tomé. Y dejar de hacer cosas y entregar otras y nada. Y no la tomé en cuenta. Afecté su vida. Nosotros a veces tomamos decisiones que afectan vidas de otros. No están en esas decisiones el amor, la misericordia, la justicia, la gracia. No tenemos eso en nuestro corazón porque solo estamos pensando en nosotros egoístamente, en satisfacer nuestros deseos, nuestra comodidad, nuestro propio pensamiento. Entonces decimos, quiero ser como Jesucristo, ni arranqué porque no lo pensé, porque si yo hubiese ido en esa multitud, seguro que Jesucristo me mira a mí cuando dice, si no estás dispuesto a renunciar a todas estas cosas, no puedes ser mi discípulo, porque ni lo pensaste, no lo reflexionaste, no te sentaste a orar y a preguntarme, Señor, ¿está bien esto? Ayúdame a tomar esta decisión. Estoy confundido, dame claridad. No, ni lo pensaste. Venís caminando acá detrás mío y ni sabes para qué venís. No sabes para qué venís. Vos venís porque la multitud viene. Porque si te volvés te van a chocar todos. Entonces seguí caminando. No tomaste decisiones correctamente y encima venís con todas estas cargas. Esta mochila grande que no te deja avanzar. Porque ni siquiera pensaste. Reflexionaste la decisión de seguirme. No pensaste ni reflexionaste qué significa seguirme o adorarme. No sabés la diferencia entre una cosa y otra. Pero no lo sabés porque no lo querés entender, porque Él lo enseñó. Y esto me lo decía a mí, Jesucristo. No has entendido estas cosas. ¿Sos mi seguidor o sos mi adorador? ¿Has entregado verdaderamente todas tus cargas? ¿O traes la mochila el otro día, venís rezagado allá en lo último? Venís en la retaguardia. La retaguardia, la parte en lo que es un grupo armado de ejército, es el que viene atrás, cuidando la retaguardia. Venís allá atrás, lejos, rezagado. Venís lento, no avanzás.
como debieras. No has entregado tus cargas. Tu mochila, has medio vaciado la mochila, pero te has llevado el resto. Y seguís con el egoísmo, y seguís prestando oído, y seguís con tu egoísmo, tomás decisiones incorrectas, y seguís caminando, y seguís con toda tu mochila. A veces te hace más grande la mochila. ¿No entendés? Entonces, ser un adorador no es cosa fácil, no es imposible. Y no te lo puedes tomar tan a la ligera, decir soy un adorador y cantar. Cantar soy un adorador. Tenés que creer lo que decís con tu boca. Gloria a Dios. Tenés que reflexionar. Así me decía el Señor. Tenés que pensar. Sentarte, pensar, reflexionar. Pedirme ayuda, que yo estoy dispuesto. Abrir tus oídos y tus ojos espirituales. Entender estas cosas, porque si no siempre vas a estar allá atrás, siendo un seguidor, un oidor, uno que camina por inercia con mucho peso pero que no avanza, casi no avanza. Y yo decía, pero Señor, tanto así, si has usado mi vida, si yo sí estoy seguro porque yo he sentido tu presencia, has usado mi vida para militar personas. Y entonces me decía el Señor, pero por misericordia. Sí, por misericordia a mí, no por misericordia a vos, por misericordia del otro, que necesita a veces de una palabra, necesita sentir mi presencia. Y he usado tu vida, pero no porque seas la última Coca-Cola del desierto, es la que estaba ahí, ¿no? En el momento justo, en el lugar indicado. Pero no significa que te hayas convertido verdaderamente en un adorador, sino que solo un seguidor, que camina con una mochila gigante en sus espaldas, que no ha entregado todas sus cargas, que no ha renunciado a muchas cosas en su vida, que solo viene por los peces y los panes, por los panes y los peces. Sos un seguidor. Nada más. No un adorador. Vio cuando hay manifestaciones en la calle, muchas veces lo hemos visto mucho en las noticias, que hay manifestaciones, que va mucha gente con bombos, carteles, y los periodistas le preguntan ¿a qué venís? No saben ni a qué fueron. ¿Y a qué partido perteneces? No saben tampoco. ¿Pero qué haces acá? ¿Por qué viniste? No sé, a mí me pagaron tanto y yo creo que soy ese colectivo. Así estamos nosotros los cristianos a veces. Porque si viene Jesucristo, yo estoy seguro que me preguntan, ¿qué le cae? ¿A qué viniste? ¿Por qué viniste? ¿De qué? ¿Sos mi adorador o sos mi seguidor? Y capaz que yo le respondería muchas respuestas le daría parecidas a él. No sé, a mí me pagaron, yo vine, y subí. Vengo porque me siento bien, no porque me llevo bien con el pastor. Está re lindo el grupo acá. Son todos muy buenos, te abrazan. Dicen que oran por vos. Dicen, ¿cuánto oran por mí? No diga amén porque no está diciendo la verdad, se compromete en los ojos. Entonces, capaz que le daría todas estas respuestas a Jesucristo. Estaría igual que aquellos que dicen, no sé, vine porque me pagaron, me subió el colectivo. Te preguntan a qué partido político y tienen que mirar la pancarta que sostiene porque no saben ni qué partido político es. Bien, así estamos nosotros a veces. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos entender qué es ser un verdadero adorador y no solo un seguidor. Tenemos que ser seguidores, pero adoradores sobre todas las cosas. Que aprendamos a tomar decisiones sabiendo de que somos a veces influyentes en otras personas, que afectamos la vida de otras personas. Que podamos tomar las decisiones correctas, que podamos caminar sin peso, libres. Amén. Dijo él, entregue sus cargas y yo los haré libres. También dijo, la verdad los hará libres. La verdad es esta. Esto es la verdad, la palabra de Jesucristo, la enseñanza.
que dice: entreguen todas estas cosas, renuncien a todas estas cosas, y serán mis discípulos. Si no, no. Y si no son discípulos de Jesucristo, tampoco hay reino. Va a estar duro para el reino. Creo que el reino, si no somos discípulos de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga. Hasta acá en la palabra, que esto quede grabado en nuestros corazones, que podamos meditar sobre todas las cosas, en ser o no ser discípulo, cómo ser o cómo no ser discípulo, y que podamos tomar la decisión basados en una reflexión, en pensarlo, en proyectar, en sujetarnos a Jesucristo, en pedir su ayuda, que podamos tomar esa decisión de corazón, en convertirnos en su adorador. Que Dios nos bendiga en el nombre de